del militarismo, ¿no? Así que ya estamos poniendo todo listo para empezar la clase. Claro que sí, mis saludos a todos mis queridos alumnos. Un gusto saludarlos a todos. Claro que sí. Vamos a empezar, dejar todo listo para empezar la clase, ¿ya? Vamos a dejar la clase lista. A ver, a ver, a ver. Ya estamos poniendo todo en orden y estamos empezando la clase el día de hoy. Hoy día nos corresponde avanzar ya la segunda parte del militarismo, pero ¿qué cosa especialmente? La prosperidad falaz, la era del guano. Así que vamos a ver algunas imágenes relacionadas. ¿Ah? Esta es parte de tus conocimientos previos. Vamos a explorar conocimientos previos. Profe, lo primero, ¿cómo lo vamos a ver, profe? Ahí yo veo las islas guaneras. Dime, ¿dónde quedaban esas islas? En Chincha, profe. Excelente. Las islas guaneras se ubicaban en Chincha. ¿Qué aves eran? ¿Cómo que qué aves, profe? Son aves guaneras, sí, pero ¿cómo se llaman? Por algo se llama guano. Hay un ave que se llama guanay, ¿verdad, profe? Claro. Por eso se llama guano. El ave se llama guanay. Y también hay un ave que se llama piquero. Correcto, profe. Excelente. Y luego vemos la imagen de Ramón Castilla, el gran Ramón Castilla. ¿Sabías que fue 2 veces presidente del Perú? En su primer mandato, Castilla gobernó de 1845 a 1851. Profe, son prácticamente 6 años. ¿Y sabías que en su segundo mandato gobernó de 1855 a 1862? ¿Tanto, profe? Sí, así como le escuchas. ¿Qué te parece? Ramón Castilla va a gobernar el Perú 2 veces y buen periodo, ¿ah? Ya, profesor. Luego yo veo una caricatura, profesor. Ah, esa caricatura representa, ilustra a los grandes comerciantes del guano. Como Castilla había establecido un sistema llamado consignaciones, a estos señores se les va a llamar consignatarios. ¿Ya? Ahora te voy a explicar cómo es esto de las consignaciones. Pero estos señores se van a hacer ricos, ¿ah? Por eso vestían como los grandes, muy elegantes, nobles europeos. Claro que sí. Por otra parte, a este lado puedo observar, profesor, los ferrocarriles, ¿no? Sí, son los ferrocarriles. Por ejemplo, profesor, se dice que Ramón Castilla en su primer gobierno construyó el ferrocarril Lima-Callao, ¿cierto? El ferrocarril Lima-Callao. Muy bien, profe, excelente. Luego veo ahí la imagen de un chinito, profe. Sí, el chinito, un chinito llamado Colí. Con Ramón Castilla llegaron las grandes migraciones, ¿no, profe? Sí. ¿Y por qué llegaron tantos chinitos al Perú, profesor? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasaba en China? Buen detalle, buen detalle. Vamos ahora al último. Este es un presidente famoso, ¿ah? Pero famoso no por cosas buenas, que profe, total. Es que en su gobierno pasaron cosas como, por ejemplo, un escándalo de corrupción bien fuerte, ¿ah? ¿En qué consistió? No te preocupes, que ahora te cuento. Su nombre de él es José Rufino Echenique. Hoy vas a conocer acerca de él y otros personajes. Entonces, una cordial bienvenida a todos mis estudiantes en el tema primer militarismo o prosperidad falaz. Concepto. El guano se usa como un fertilizante en la agricultura. O sea, es abono, profe. Claro, es abono. Es fertilizante, ¿no? Mira, se dice que su uso dio lugar a lo que es la segunda revolución agraria en Europa. En Europa estaban pues con todo lo que es la industria textil, ¿no? Y en ese sentido, el guano y las islas va a ser fundamental. Profe, una preguntita. ¿Cómo llegó el guano peruano a Europa? ¿Alguien lo dio a conocer? ¿Ellos lo descubrieron? ¿Cómo se dieron cuenta? No, el guano ya era usado por muchos pueblos, por dar ejemplo, el mismo Perú. ¿Sabías que la cultura mochica ya usaba el guano? Claro. Los incas también usaban el guano. Hasta ahora se usa el guano. Pero, profesor,
¿Cómo llegó a conocerse en Europa el guano que Perú tenía? Mira, los ingleses tenían como colonia, no sé si escuchó, ¿tú cómo no va a escuchar? Madagascar, ¿sí o no? De Madagascar sacaban guano, pero el guano de Madagascar se iba agotando y los ingleses estaban preocupados. ¿Y ahora que se acabe el guano, qué vamos a hacer? ¿Ha escuchado hablar de Alexander von Humboldt? Ese gran sabio, Alexander von Humboldt. Otros dicen, ¿no?, que Alexander von Humboldt se conocía con un peruano arequipeño llamado Mariano de Rivero y Ustaris. Mariano de Rivero y Ustaris. Alexander von Humboldt lo ayudó a este peruano a dar a conocer el guano de las islas allá en Inglaterra. Una vez que los ingleses se dieron cuenta las bondades del guano del Perú, querían comprar, estaban interesados en la compra. Así que el guano se va a convertir en un recurso de mucho ingreso. Profe, quiero que me explique algo. A ver, ¿por qué le llaman prosperidad falaz? Yo he aprendido, profesor, que las falacias, eh, o sea, una falacia en realidad es una mentira, profe. Pero una cosa curiosa de la falacia es que aparenta ser verdad. Claro, las falacias son mentiras, pero pueden ser engañosas, pueden aparentar ser verdaderas, ¿verdad? Profe, ¿cómo? O sea, ¿hubo o no hubo dinero por la venta del guano? Mucho dinero. Entonces, ¿por qué sería una prosperidad falaz? Es que no se invirtió bien, se malgastó, hubo corrupción. Ese dinero del guano no se usó para industrializar el Perú, se usó más para pagar buenos sueldos a funcionarios administrativos. Se expande la burocracia civil y la burocracia militar. Ya está. Entonces, protagonista de esta etapa, Ramón Castilla. Ramón Castilla es protagonista de esta etapa. Su primer gobierno fue de 1845 a 1851. Gobierno de Castilla se establece el primer presupuesto nacional de la República. Antes, la economía era desordenada. Antes, los diversos presidentes no tenían un presupuesto definido. O sea, un presupuesto es lo que yo me estimo, ¿no? A ver, por ejemplo, el 2021, ¿cuántos millones vamos a gastar? Tanto. Ese es el presupuesto. Para tener una economía ordenada, nosotros tenemos que respetar el presupuesto. Yo me proyecto esa cantidad, entonces eso tiene que ser, eso planteó Castilla. Ya, Castilla planteó eso. Entonces, un detalle muy importante sobre este asunto es que Castilla establece un presupuesto en base a los ingresos del guano. Los anteriores presidentes no habían tenido tantos ingresos. Entonces, por eso, ¿cómo va a establecer presupuesto los anteriores presidentes si no había los ingresos que había con la venta del guano? Eso también es cierto. No obstante, había tantos ingresos que uno se ve tentado a querer gastar y gastar y gastar. Entonces, esa es una economía desordenada. ¿Por qué? Porque si no tienes capacidad de ahorro o buena administración, podrías salir perjudicado. Por favor, dame un minuto, dame un minutito, por favor. Dice, ya está, ya está.
Seguimos. Entonces, como había dinero, entonces Ramón Castilla incluso empezó a pagar la deuda externa. Sí, claro. Había dinero, pues. Ah, pero un momentito, no canceló. Sí pagó deuda externa, pero no canceló. También aprobó la ley de consolidación. Aprobó. ¿Qué cosa es esa ley de consolidación? Perú tenía deuda externa y deuda interna. Deuda externa y deuda interna. La deuda interna era a todos aquellos que se habían visto afectados con la guerra de independencia. En la guerra de independencia hubo peruanos que prestaron dinero, otros simplemente se vieron afectados porque vamos a imaginar que hubo una batalla cerca de su hacienda y quedó todo destruido. Justo su hacienda también fue parte de la batalla, destruyeron todo. El Estado peruano les iba a indemnizar, les iba a pagar. Y Castilla dijo, llegó el momento. Como hay dinero, hay ingresos por la venta del guano, entonces vamos a pagarles. También se va a construir el ferrocarril Lima-Callao. Pero un punto importantísimo. Castilla establece las consignaciones en la venta del guano. Te explico. Castilla establece las consignaciones en la venta del guano. ¿Qué es una consignación? Una consignación es cuando yo te encargo que vendas algo y tú te ganas tu comisión de venta. Imagínate que a ti te digan, mira, a ver, no sé, a ver, vamos a vender turrones. Ya, vamos a vender turrones. Mira, cada turrón lo vas a vender a 15. ¿Ya? Es un ejemplo, por favor, ¿ah? Hipotético. Pero por cada turrón que me vendas a 15, te ganas un sol. ¿Estamos o no? Te ganas un solcito por cada turrón, si lo vendes a 15. O sea, tú me das a mí 14. Tú te quedas un solcito. ¿Qué te parece? Esa es comisión, pe. El Estado peruano era el dueño del guano. Y el Estado peruano le daba a estos señores para que lo vendan. Y el Estado peruano le decía, ¿sabe qué? Se ganan su comisión de venta. Listo. No importa si es nacional o extranjero. En este caso, la Casa Jix va a llegar. Casa Jix era extranjera, europea. Dijo, oye, Perú, yo quiero vender guano. Perfecto, no hay problema. Requisito para que vendas guano. Requisito. Uno, tú tienes que tener tus propios barcos para transportarlo. El Estado no te va a dar el transporte, no, tú tienes que tener tus barcos para transportarlo. Dos, tú tienes que tener tus trabajadores para sacar el guano de las islas. O sea, el Estado le permitía a ellos extraerlo o sacarlo, pero tú tenías que llevar tus trabajadores. El guano, bueno, estaba acumulado durante miles de años, amigo. Tú tenías que ir con pico y lampa y empezar a sacar todo ese guano, llenarlo en sacos, ¿ya? Y el Estado decía, a ver, ¿cuántas toneladas estás llevando a Europa a vender? Estoy llevando 100 toneladas. Excelente. Cada tonelada lo vendes a X. Así que cuando regreses me pagas 100X, pero justo. Pero ahí estaba incluida tu comisión de venta ya. ¿Entiendes? Ya estaba incluida tu comisión de venta. Por lo tanto, el Estado te decía, puedes llevar el guano. ¿Cuántas toneladas quieres? Yo quiero llevar 500 toneladas. Perfecto, lleva tus 500 toneladas. No te olvides que cuando regreses me pagas mis 500X. ¿Ah? Cada tonelada un X. Solo es un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Pero a ver, en economía, ¿usted sabe economía, señor? Claro. Profe. Ley de oferta y demanda, profe, ley de oferta y demanda. Guano no era pues algo que hubiera en todos los países. Perú era un país privilegiado. Entonces, todo el mundo quería guano. Entonces, ¿qué pasa pues? No hay muchos ofertantes y la demanda es grande. Una demanda grande, creciente, todo el mundo quiere comprar guano. Entonces, los vendedores del guano, esos señores que ves ahí en esa caricatura, los consignatarios, ¿no? Se van a hacer ricos.
Porque imagínate que yo te diga, a ver, volvemos al ejemplo del turrón. Ya, yo te digo, véndelo a 15 y te ganas un solcito. Pero ¿qué tal tú lo vendes a 16? O lo vendes a 17. O mejor ya, como hay mucha demanda, solo es un ejemplo, ¿ah? Por favor, solo es un ejemplo. Imagínate que lo vendes a 20. Imagínate que tú eres el único que vende turrones. El único, no hay más, no hay más. Solo es un ejemplo hipotético. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay una gran demanda, muchos compradores y un solo vendedor, ay, ay, ay. Entonces los consignatarios se hicieron ricos. Pero, profe, le pagaban, claro que le pagaban al Estado, pero ellos empezaron a enriquecerse. La casa Jix va a ser una de las grandes empresas vendedoras de guano. Pero también se va a dar la ley de inmigración china. Ley de inmigración china. Y esa ley de inmigración china tiene que ver con la llegada de los colíes. Ellos van a llegar para trabajar en las haciendas costeñas, pero quiero contarte algo. Para que ellos hayan venido al Perú, ¿qué estaba pasando en China? Deberías preguntarte, ¿no? ¿Qué pasaba en China? ¿Mm? En China, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Será, profesor, que en China había algún tipo de crisis? ¿Había un conflicto interno? ¿Había un problema agrario? Porque para que alguien se mude de su país buscando un mejor trabajo o un mejor horizonte, es porque seguro no te está yendo bien en donde estás, ¿sí o no? En ese sentido, preguntamos, ¿qué pasaba en China? Muchos empezaban a venirse no solo al Perú, a diversas partes de América. Ah, pero un momentito, aclaración, profesora. Ellos no se venían por su propia cuenta. ¿Sabe por qué, profe? Porque pagarse un viaje de China hasta el Perú o América era carísimo. Si ellos eran gente muy pobre, humilde, ¿cómo se van a poder pagar un viaje tan costoso en esa época? Ahí vienen los grandes empresarios que van a traer a chinitos. Por ejemplo, uno de ellos era Domingo Elías. ¿Cómo era el trato? Ellos iban a China y decían, a ver, ¿quién quiere venir? Bueno, ya, pero eso sí, tenemos que llegar a un acuerdo. Te voy a explicar cuáles son las condiciones. Le decía al chinito, yo te voy a llevar al Perú, pero tú comprenderás que el costo del viaje es algo que yo voy a cubrir. O sea, mejor dicho, yo te voy a pagar el pasaje. ¿Está bien o no? Ya. Para que tú me devuelvas eso, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Es como que si alguien te dijera ahorita, te voy a pagar tu pasaje, solo es un ejemplo hipotético, ya, que tu pasaje vale 10.000 soles, es un ejemplo, ya. Si tu pasaje vale 10.000 soles, solo es un ejemplo, para que tú me devuelvas eso, ¿cuánto tiempo podría pasar? ¿Un año? ¿2 años? ¿Más tiempo? Pero en cómodas cuotas. Entonces, esos señores le dijeron a los chinitos, yo te voy a llevar a América, pero dejemos claro algo. Tú me tienes que devolver lo que yo he invertido en llevarte a América. Por lo tanto, vas a trabajar más o menos 8 años. Ese es el acuerdo. Yo te voy a entregar bajo contrato para que trabajes en haciendas, ¿ya? Pero más o menos entre 8 a 10 años. ¿Aceptas? Ah, pero eso sí, ¿ya? Solo chinitos varones, nada más. No mujeres, varones. Otro, jóvenes, jóvenes. Aquí envejecían. Máximo 30 años, ¿ah? Máximo, máximo. No, 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 no. Jóvenes preferían. La gente quiere trabajadores jóvenes. Otro, de preferencia solteros. Para que no estén después que quiero regresar, me extraño a mi familia, me quiero ir. No, señor. Solo solteros. ¿Puedes creerlo? Y así
Así van a llegar al Perú miles de chinitos que van a trabajar en las haciendas agrícolas. Pregunta, pregunta, pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta, profe? ¿Y por qué tuvieron que traer chinitos al Perú? Si acá había miles, miles de esclavos y trabajadores andinos agrícolas. Profe, mano de obra barata. Pero vuelvo a repetirte, ¿por qué tienes que contratar tu mano de obra si tienes suficiente? Tienes miles de indígenas y tienes esclavos. ¿Tú para qué necesitas más mano de obra? Profe, usted no se ha dado cuenta que en esta etapa de la prosperidad falaz, muchos trabajadores indígenas y esclavos de raza negra eran llevados a sacar el guano a las islas. La gente estaba llevando a sus trabajadores a las islas guaneras. Entonces faltaba trabajadores para las haciendas agrícolas, profe, ahí está el asunto. Bien, ese es el punto. Pero algunos me han dicho, profesor, a mí no me dijeron eso. A mí me enseñaron, profesor, que trajeron esclavos o trajeron chinitos porque Castilla liberó a los esclavos, profe. Como Castilla liberó a los esclavos, entonces faltaba mano de obra. Un momentito, ahí hay que hacer una aclaración. Es verdad que Ramón Castilla liberó a los esclavos, pero es después que llegaron los chinitos. ¿Me entiendes? Después. Así, claro. En este momento, primer gobierno de Castilla, en este primer gobierno, Castilla no libera a los esclavos. En su segundo gobierno todavía, más adelante. Ajá, es buena esa aclaración. Castilla también invirtió en política de defensa nacional. Castilla ordenó la compra de barcos, como por ejemplo el barco a vapor Rímac, ¿eh? Los barcos Guise y Gamarra, en honor a Agustín Gamarra, pues Castilla y Gamarra habían sido muy amigos, ¿no? Ya para esto Gamarra había muerto. ¿Te acuerdas que te conté que Gamarra muere en la batalla de Ingavi? Claro, pues claro. Ahora pasamos a los debates doctrinarios. En el Perú, dos grupos van a debatir. En el Perú había dos tendencias, los liberales y los conservadores. Por los liberales, Pedro Gálvez, él enseñaba en el Colegio Guadalupe. Él planteaba una tesis conocida como la tesis de soberanía popular. Los conservadores, los conservadores eran liderados por Bartolomé Herrera, profesor. Enseñaba en el Convictorio de San Carlos. Su tesis se llamaba Soberanía y la Inteligencia. ¿Puede explicarme la diferencia? Claro. Los liberales proponían darle derechos a la población indígena y a la raza, mejor digamos, afroperuanos o afrodescendientes. Eran esclavos, pero con sinceridad, muchos de ellos ya habían nacido en el Perú, eran peruanos de nacimiento y seguían siendo esclavos. Tal vez a quien trajeron de África era su tatarabuelo, a su bisabuelo, pero él no. Muchos de los esclavos en el Perú ya eran nacidos en el Perú. Claro, tú dirás, profesor, pero sus abuelos eran esclavos, sus padres. Está bien, pues. Pero ahora que el Perú era una república independiente, ¿por qué seguía habiendo esclavos? No te estoy mintiendo. ¿No te acuerdas que San Martín dijo, todo el que nace después del 28 de julio es libre? Entonces, ¿por qué no eran libres? Ajá, ese es un buen dato, profe. No eran libres porque los grandes hacendados, terratenientes gamonales, no querían librarse de sus trabajadores, no querían perderlos, no decían, ¿quién trabaja para nosotros? Mira, ve. Los liberales con Pero Gálvez, en su tesis Soberanía Popular, decía que el poder emana del pueblo. Entonces, ¿quiénes son el pueblo? También son estos peruanos llamados afroperuanos o afrodescendientes y también la población andina, peruanos auténticos. Decía Pero Gálvez, ¿por qué le cobramos tributo? ¿Por ser indígena? Pero si ese tributo es de la colonia, es el virreinato, ¿cómo es posible que eso persista? No, es que no había presupuesto. Ya, pues, pero ahora sí hay plata.
Con la venta del guano hay dinero, ¿ya? ¿Para qué le cobramos tributo al indígena ya, pues? Ujú. Es más, preguntaba Pero Galvez, ¿deben tener el derecho al voto estos peruanos, pobladores andinos y afroperuanos? ¿Deben tener derecho al voto? Pero Galvez decía sí, porque la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Los conservadores decían, un momento. Los conservadores con Bartolomé Herrera decían la soberanía y la inteligencia. Solo los más capaces deben gobernar, solo los más capaces. Un momento, señor Bartolomé Herrera, no se vaya usted a molestar. Cuando usted se refiere a los más capaces, ¿a quién se refiere? ¿A todos los peruanos en general? ¿A todos? Cuando usted dice los más capaces, los más inteligentes, ¿también se refiere a los pobladores andinos? ¿A los afroperuanos? Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Esa pregunta está difícil, profe. Es que ellos lo veían solamente como una clase trabajadora, punto, sus trabajadores. ¿Acaso tenían derecho a la educación? ¿Acaso se les instruía? Parece que cuando Bartolomé Herrera decía los más inteligentes, los más capaces, solo estaba pensando en la gente blanca, en esos aristócratas o criollos que tenían sus grandes tierras. Y Bartolomé Herrera llegó incluso a decir que, no, profe, no lo diga, profe, no, no se atreva, profe, no lo diga, no, que los indígenas no tienen el derecho ni la capacidad para hacer leyes ni para gobernar. No, profe, no lo diga. No lo digo yo, lo dice Bartolomé Herrera. O los conservadores. Los conservadores decían que solo los más capaces deben gobernar. Eso suena bien, pero era falaz. ¿Por qué? Porque parece que en su mente de ellos solamente estaba la gente blanca, los criollos aristócratas, y no los pobladores andinos, indígenas, autóctonos, ni los peruanos descendientes de esclavos originales del virreinato, pero que ahora eran nacidos en el Perú y que podía llamarse de afroperuanos. Buen debate, ¿no? Un debate interesante. ¿A quién hubieras apoyado tú, a los liberales o a los conservadores? Dime la verdad. ¿A quién hubieras apoyado? Bueno, bueno, es tu derecho, pero no olvides que los liberales decían que había que darle sus derechos a todos, a los pobladores andinos, a los afroperuanos. Incluso se les debía permitir que voten en elecciones. Palabra. Ese era un debate, claro. Pero ahora vamos a hablar de un gobierno polémico, profe, polémico, no. Vamos a hablar de Echenique, José Rufino Echenique. Profe, una curiosidad. A ver cuál es tu curiosidad. En el curso de literatura me hablaron de Bryce Echenique. Sí, es su descendiente. Bryce Echenique es descendiente de este señor. Pero lo dejamos ahí. Simplemente es su descendiente. José Rufino Echenique era de tendencia conservadora, era muy amigo con Bartolomé Herrera. En su gobierno empezaron a decir, la selva, hay que colonizar la selva, ¿cuánto territorio sin habitar? Bastante territorio, pero ahí vivían los pueblos nativos. ¿Por qué no los ayudas a que se desarrollen? ¿Por qué no inviertes para que se desarrolle esa zona? Ah, no, 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 no. Vamos a traer migrantes de Europa, que vengan alemanes, que vengan austriacos. ¿Qué importa? No importa que vengan europeos, de otros países también pueden venir, ¿ah? De Irlanda también pueden venir. Señor Echenique, tenemos una pregunta para usted. ¿Por qué europeos? ¿Por qué europeos? ¿No podía llevarse de acá de Lima o de otras partes con buenos incentivos para que se desarrollen allá en la selva? Si su objetivo era desarrollar la selva, ¿por qué no invierte o invirtió en hacer algunas empresas, crear empleo en esas zonas para que muchos habitantes puedan vivir y trabajar ahí? Ahí está. No, 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 no. Los europeos, mira lo que decía Echenique, ¿ah? Porque él te tuvo que sustentar o argumentar en el Congreso, que no era tan simple. En el Congreso él dijo más o menos así. Uno,
Los europeos tienen otra cultura, otro nivel de instrucción. Si llegan al Perú, van a influenciar en la cultura. Bueno, dos, van a tener que gastar, invertir acá en el Perú, van a invertir. Su familia le van a mandar plata. O sea que van a ingresar divisas, va a ingresar billete europeo, va a ingreso de divisas. Bueno, puede ser. Lo tercero, si no, profe, no. Ellos dijeron algo que, no, profe, no. Dijeron de pasada, podemos mejorar la raza. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está hablando? No puede ser, profesor. ¿Cómo van a expresarse así? ¿Se aceptó esta ley? Sí, se aceptó. Era lo que pensaban ellos. Era lo que pensaba Echenique y sus conservadores de aquella época. Según ellos, los europeos iban a desarrollar toda la zona. Lo que sí es verdad es que esa zona estaba para empezar de cero, profe. Sí. Entonces, cuando llegaron los alemanes, los austriacos, a la zona de Pozos y Oxapampa, qué complicado fue, porque tuvieron que empezar de cero, profe. ¿Ah? Los alemanes y austriacos que llegaron ahí, claro que desarrollaron esa zona, pero solo o principalmente las tierras que le dieron a ellos, pues. Claro, el objetivo que se había dicho es que con la presencia de ellos, toda la selva se iba a desarrollar. Honestamente, no fue exactamente así. Sí desarrollaron la zona que a ellos le dieron, pero decir que como consecuencia de eso toda la selva se desarrolló, eso sí no es cierto. ¿Te das cuenta? Cuando algunos visitan esos lugares, que por cierto son muy bonitos, Pozús, Oxapampa, y uno ve las colonias, ¿no? Tú ves las colonias alemanas, las colonias austriacas, luce muy bonito. Algunos dicen, profe, parece una pequeña Alemania, una pequeña Austria en miniatura. Es cierto. Pero ¿qué pasa a los costados, a los alrededores? ¿Se ve la misma modernidad? No, profe, los pueblos nativos viven como, bueno, siempre han vivido, ¿no? Mm, pero esa fue la idea de Chinique, pues. Esa fue su idea de él. Ahora, en el gobierno de Chinique se va a firmar un tratado conocido como el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil, que va a establecer libre navegación por el río Amazonas. ¿Ya? Libre navegación por el río Amazonas. Profesor, perdone, según ese acuerdo, a ver, vamos a ver un mapita mejor, profe. Ya. Profe, mire, esta parte que está en verde un poquito más oscuro, acá yo veo que dice zona cedida al Brasil. Total, profesor, fue un acuerdo para libre navegación por el Amazonas. ¿Por qué Perú tuvo que ceder territorio? ¿Qué? Perú cede territorio. ¿Pero por qué, profe? Porque Brasil dijo, mira Perú, si firmamos ese acuerdo, tú te vas a beneficiar bastante, porque vas a tener salida o acceso al río Amazonas brasileño y por lo tanto vas a poder tener acceso al Atlántico. Entonces Perú tú sales ganando, tú te beneficias más. Bueno, pero Perú, si pudieras compensarme con algunos territorios, sería algo justo, equitativo, porque yo te voy a permitir que navegues por el Amazonas brasileño y salgas al Atlántico, y para el comercio es importante. Y Perú aceptó. Lo que se supone era un tratado comercial, al último terminó en limítrofe porque Perú entregó territorio. ¿Qué les parece? Pero Echenique va a pasar un roche feo, profe. Se conoce como el escándalo de la consolidación. El escándalo de la consolidación. Va a haber un caso de corrupción. No, corrupción en el pago de la deuda interna. Ese dibujo es una caricatura de la época. Una caricatura que representa a una vaca
que le están exprimiendo a no poder más ya, pobre vaca. Tú ves ahí que un escudo, ¿ves o no ves? Hay un escudo, ¿no? Y el hecho de que hay un escudo es porque simbólicamente es como que si esa vaca fuera la fuente de recursos, ¿ya? Y el gobernante, que es Echenique, porque esa caricatura tiene que ver con Echenique, pues. Le está extrayendo todos los recursos, no puede ser, profesor. ¿Te acuerdas que te conté que la ley de consolidación era para pagar la interna? Pues mire, va a haber un caso de corrupción. No entiendo, profe. ¿Estaban pagando deuda? Sí, estaban pagando, pero estaban pagando mucho más de lo que se debió pagar. Y entonces, si alguien está pagando en exceso, yo podría preguntarme, ¿por qué lo está haciendo? ¿Será que hay corrupción? Hace muchos años, yo leí una obra que me gustó mucho, que es un libro bonito, Historia de la corrupción en el Perú. Así titula, Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Solo le voy a leer una partecita de esta obra, una pequeña parte, en la página 125, ¿ya? Esta obra, Escándalo de la Consolidación, dice así: la deuda interna consolidada se infló. En consecuencia, escucha, de 5 millones de pesos en 1851 a 24 millones en 1852. A ver, espérate. Dice que en 1851 la deuda era 5 millones. Al año siguiente, en 1852, se infló a 24. ¿Cómo me explicas eso? ¿Cómo una deuda de 5 se va a convertir en 24 en un año? No, yo sé lo que debo ya. Si yo debo 5 millones, ya pues tengo que pagar 5 millones, ¿no? No, profe, pero hay que pagar intereses. No, momentito. Yo sé que debo 5 millones. Ya tengo que pagar mis 5 millones. Pago, pues ya. Pero ¿por qué en un año, en el gobierno de Chenique, la deuda interna pasó de 5 millones al año siguiente a 24? ¿Por qué se infló? ¿Por qué creció? La respuesta es sencilla: corrupción. Malos funcionarios, malos administrativos estaban aprovechando que había dinero por la venta del guano y estaban adulterando documentos. Estaban la deuda, la inflaban, le creaban una serie de cosas para pagar más. Pero no es que sean muy buenos pagando. Había corrupción. Por eso, Ramón Castilla se va a sublevar con los liberales. ¿No ves que Chenique era conservador? Como Chenique era conservador, ahora los liberales se sublevan. Revolución Liberal de 1854, la abolición del tributo, el tributo indígena y la esclavitud. Explíqueme eso, profe, explíqueme. Ramón Castilla se subleva. Mire esa caricatura. ¿Qué observas en la caricatura? Cuéntame. Profe, yo lo que estoy observando en ese dibujo es a Castilla en el centro con cadenas rotas. A su costado vemos a alguien que le está cobrando tributo al indígena y al otro lado vemos a alguien que está con su esclavo. Castilla rompió esas cadenas porque elimina el tributo indígena y la esclavitud. ¿Qué año? Fíjate el año. ¿Qué año? 1854. ¿Cuándo fue la batalla de Ayacucho? 9 de diciembre de 1824, profesor. Excelente. Cuando se logró la independencia, ¿automáticamente los esclavos fueron libres? No. ¿Cuándo recién se acabó la esclavitud? 1854. 30 años después. 30 años después. ¿Qué te parece? Ramón Castilla se subleva, le hace la guerra a Echenique y en la batalla de La Palma, Castilla derrota a Echenique y Castilla va a empezar su segundo gobierno. Segundo gobierno Ramón Castilla. Castilla inicialmente había contado con el apoyo de liberales, por lo tanto, aprobó una constitución, la de 1856. ¿De acuerdo?
Pero empezaron a surgir ciertas protestas, reclamos. Había un grupo de conservadores, tanto en el Congreso como políticos, que decían, esa constitución de 1856 es una constitución liberal, esa constitución de los liberales. ¿Qué de nosotros? Nosotros no somos liberales. Había protestas. Castilla sentía que podía ocurrir podía ocurrir una guerra civil, algo podía pasar. Entonces, Ramón Castilla decide cambiar la constitución. Se convoca a liberales y conservadores para hacer una nueva constitución, la constitución de 1860, que por cierto va a ser la constitución de mayor duración de la historia peruana. Cultura general para todos mis alumnos. ¿Cuál fue la constitución de mayor duración? La de 1860. ¿En qué gobierno se aprobó? Ramón Castilla. Profe, usted dice que la de mayor duración, ¿no? Claro. ¿Hasta qué año duró? Uy, hasta 1920. ¿Y quién gobernaba en 1920? Augusto Bernardino Leguía. Ya, profesor, chévere. Muy bien, muy bien. Ahora tengo otra pregunta para ustedes, ya que son mis tigres, una pregunta chévere para ustedes. Augusto B. Leguía aprobó la Constitución de 1920, ¿no, profe? Claro. Pero, profe, ¿usted cree que yo no estudio, no? Yo sí estudio, profe, ya. A mí me han dicho que hubo una Constitución en 1867, profe, y usted no lo ha mencionado. Bueno, lo que pasa es que sí, en 1867 hubo una Constitución, pero que rigió pocos meses y fue eliminada y se volvió a la de 1860. Por eso, en realidad, la de 1860 es la que va a llegar hasta 1920. Si bien es cierto, sí hubo una en 1867, pero rigió muy poco tiempo y se volvió a la de 1860. Es bueno aclarar eso porque yo sé que tengo chicos que estudian, chicos que repasan y por ahí pueden preguntarme. Ahora, ¿sabías que en este gobierno se hizo el primer mapa de la República? Que el primer mapa lo hizo el señor eh, Mariano Felipe Pasolán. Así era el mapa del Perú, mira, ve, qué curioso, ¿no? Sigamos. Y esta vez, el alumbrado a gas y el agua potable. Repito, alumbrado a gas y agua potable. Obra de Castilla. El ferrocarril y Machorrillos. Y mira, acá hay una caricatura. Ahí está. Mire esa caricatura. Ramón Castilla pareciera que está jugando en un poste, ¿no? Ahí está Castilla jugando, profe. Un ferrocarril. Es que a Castilla le vamos a atribuir el alumbrado a gas, alumbrado público, y el último ferrocarril que hizo él, ferrocarril Lima Chorrillos. Él ya había hecho el ferrocarril Lima Callao, ¿no? Había plata, campeón, había plata. Y como había plata, se estaba gastando más en burocracia civil y burocracia militar. Y de remate, ya te conté hace un momento que en el gobierno de Chinique hubo un caso de corrupción. Pero luego, Perú va a afrontar una guerra contra Ecuador, ¿ya? Perú afrontó una guerra contra Ecuador. Esa guerra contra Ecuador se dio en 1860. Lo que pasa es que Ecuador estaba teniendo acuerdos con Inglaterra sobre su deuda externa, ¿ya? Era un asunto Ecuador-Inglaterra. Pero de repente salió por ahí que Ecuador estaba cediendo algunos territorios a los ingleses. ¿Qué cosa? Claro. Pero se dice que parte de esos territorios eran una zona conocida como Bombonazzo y Pastaza, ¿no? Perú reclamó, dijo, un momentito, esos territorios son nuestros, ¿qué pasa? Y Ramón Castilla dijo, vamos a dejarlo muy claro. Castilla pide permiso al Congreso, pide autorización, y Castilla decidió, así como lo escuchas, empezó a bombardear toda esa zona. Sí, claro, muy bien. Ahora Ecuador va a ser derrotado y se firmó el Tratado de Mapazingüe, ¿ya?
Con el Tratado de Mapazingüe se acabó este asunto. Castilla dejó el gobierno ya y pasamos al gobierno de Miguel San Román, que va a establecer el sistema métrico decimal y va a establecer como moneda, va a establecer la unidad monetaria del sol, ¿ya? Unidad monetaria del sol. Esa moneda que tú ves ahí, el sol, se establece en la época de San Román. Desde ahí se llama sol. ¿Sabías tú eso? Luego viene ya el gobierno de PC, ¿no? Gobierno de PC. En su gobierno vino un grupo de barcos conocido como la Expedición Científica, según ellos, científicos. Lo manda España, lo manda la reina Isabel II de España. Según ellos, científicos, iban a explorar las costas. La verdad es que al parecer tenían mucho interés por las Islas Guaneras, gobernadas con Antonio Pesce. De repente hay un incidente, el incidente de Talambo. Hay una pelea, profe, sí. Se dice que trabajadores peruanos y españoles de la hacienda Talambo tienen una fuerte discusión. Producto de eso pelean y muere, escúchame, muere muere un español. España protesta enérgicamente. ¿Cómo es posible? Manda un comisario regio, pero queremos aclarar que esa había sido una pelea entre trabajadores. No es que el Perú sea responsable por lo que le pasó a ese señor. O sea, ¿acaso Perú tenía la culpa? No podía decirse que Perú era culpable de lo que le había pasado a ese señor. Pero bueno, como resultado de esa pelea, ¿no? Había muerto. España manda un comisario regio para investigar. Perú le dice, señor comisario regio, aclaración, nosotros ya no somos colonia de España, somos una república. Si ustedes quieren conversar, manden un ministro de Relaciones Exteriores o manden un embajador, pero no pueden mandar un comisario regio. ¿Por qué? Porque solo se manda comisario regio a las colonias y nosotros ya no somos su colonia. De repente, los barcos españoles de su llamada expedición científica van a ocupar las Islas Guaneras. Ocuparon las Islas Guaneras. ¿Ya? Sí, claro. Perú reclamó y España dijo, mira, hay una salida. ¿Cuál? Firmemos un tratado y se va a firmar el tratado Vivanco Pareja, ¿no? El tratado Vivanco Pareja. Un tratado que decía que Perú debía pagarle a España su deuda de independencia. ¿Cómo es eso, profe? Claro. Pero contra él se sublevó Prado, pues. Prado Ugarte, Mariano Ignacio Prado se va a sublevar y Prado va a declarar nulo ese tratado. Prado se subleva, Prado forma el acuerdo de alianza. Prado buscó a países vecinos y les pide firmar un acuerdo para ser aliados y Prado declara la guerra a España. Prado había pedido el apoyo de Chile, Bolivia, Ecuador, un acuerdo de alianza, le declara la guerra a España y va a ocurrir combates como el combate de Actau, victoria de los aliados, Perú y Chile, victoria. Luego viene el combate de Mayo, donde fue victoria peruana, pero lamentablemente fallece Pero Gálvez, quien dirigió la guerra, ¿no? Fallece Pero Gálvez. Ahora, acabada la guerra, con la victoria del 2 de mayo, va a haber elecciones, asume José Balta construye el Hospital 2 de Mayo, y con José Balta se va a firmar el famoso contrato Dreyfus. Escucha, escucha, se firma el contrato Dreyfus, un contrato en la cual Perú le daba la exclusividad en la venta del guano a una casa judío-francesa. Mírele, José Balta. José Balta acepta firmar el contrato Dreyfus con una casa judío-francesa. Es que ofrecían pagar más, ofrecía adelantos, ofrecía hasta prestarle dinero al Perú. Incluso la casa Dreyfus ofrecía pagar una parte de nuestra deuda.
Y es José Balta quien va a impulsar la construcción de ferrocarriles. Para eso se trajo a Henry Enrique Meix. Pero quienes se molestaron con la firma del contrato Dreyfus fueron los consignatarios, porque al firmarse ese contrato, los consignatarios se quedaban sin trabajo. Así que se funde el Partido Civil y Manuel Pardo gana las elecciones. Pero va a haber una sublevación. Unos jóvenes militares, los hermanos Gutiérrez, se sublevan y lo matan al presidente Balta, lo asesinan. Pero el pueblo salió a las calles, todos a una fuente de jura, y lo lincharon a los hermanos Gutiérrez y se hizo respetar los resultados de elecciones y fue proclamado Manuel Pardo presidente del Perú. Con Pardo ya no hablamos de militarismo, porque Pardo es civil. Él es el primer presidente civil del Perú, él no es militar. En su gobierno se establece el estanco del salitre. Eso significa que el único vendedor del salitre es el Estado peruano. Se aprueban las expropiaciones salitreras y también se va a crear la Escuela de Ingenieros hoy UNI. La Escuela de Ingenieros hoy denominada UNI. ¿Quién es el fundador de la Escuela de Ingenieros? Acá está, Eduardo de Havish. ¿Ya? Havish. Cuando tú vas por la avenida Tupa, no dices, baja Havish, baja Havish. Ya sabes quién es Havish. Pero Perú había notado que Chile, con apoyo de Inglaterra, se estaba armando. Chile, con apoyo de los ingleses, se armaba. Y es así que Perú le va a proponer a Argentina y a Bolivia firmar un tratado. Al final, solo firmó Perú y Bolivia, no firmó Argentina. Argentina dijo que todavía tenía unos asuntos pendientes con Bolivia que prefería mejor arreglar eso primero. Ah, solamente firmó Perú y Bolivia. Esto es el antecedente para la Guerra del Pacífico, que ya estaremos viendo la próxima semana. Muy bien, ahora corresponde que resolvamos preguntas juntos. Yo te voy a ayudar, ¿ya? Mira, mira, a ver la 1, lee la 1. Sobre el primer gobierno de Castilla indica la profesión correcta. A ver, ¿qué marcarías tú en la 1? ¿Qué marcarías en la 1? A ver, en la 1, ¿qué marcarías? Manda tu respuesta al chat, manda tu respuesta al chat. Al final yo les voy a contestar sus dudas, no se preocupen. 1. Sobre el primer gobierno de Castilla indica la profesión correcta. La A. Establece el sistema de consignaciones, ¿sí o no? La A. Establece el sistema de consignaciones, correcto. 2. Pagó la deuda interna por medio de la ley de consolidación. Está fácil. Pagó la deuda interna por medio de la ley de consolidación. Ramón Castilla, profe. Correcto, Ramón Castilla. 3. Indique obras o hechos del primer gobierno de Ramón Castilla. A ver, ¿qué marcarías tú en la 3? A ver, ¿incidente de Talambo? No, profe, eso es con PC. ¿Ley de inmigración china? Sí. ¿Ferrocarril de Macayao? Sí. 2-3, 2-3. ¿Se establece Sol de Plata? No, ese es San Román. ¿Reglamento de institución pública? Sí. 1, no, perdón, 2, 3 y 5. La C, campeón. 4. Sobre el gobierno de Chinique indique la profesión correcta. A ver, ¿cuál sería? Sobre el gobierno de José Rufino Chinique indique la proposición correcta. ¿Cuál sería? La C. Se firmó el Tratado de Herrera de Ponte Ribeiro. La C. La 5 está fácil, la 5 está fácil. El escándalo de la consolidación ocurrió en qué gobierno? El escándalo de la consolidación ocurrió en el gobierno de... Muy bien, la A. José Rufino Echenique. 6. La Revolución Liberal de 1854 fue dirigida por... La Revolución Liberal la dirige Ramón Castilla. Ramón Castilla. La C. 7. Sobre la era del guano, señales son verdaderas o falsas las siguientes producciones. A ver cómo vas, ¿ah? A ver la 7, ¿cómo te va?
El arrendamiento y la venta del guano lo establece Agustín Gamarra. Sí, es el antecedente. El arrendamiento es un contrato con el Estado directo para poder explotar las islas. Está bien la A y lo establece Agustín Gamarra, ¿verdad? La primera está bien, verdadero. Segunda, el ferrocarril Lima Callao lo construye José Balta. Falso. Fue Castilla. Falso. José Gálvez propone tesis de soberanía popular. Sí, sí. Otro verdadero entonces, ¿ah? ¿Sí o no? Verdadero, falso, verdadero. La última. Bartolomé Herrera propone tesis de soberanía e igualdad. ¿Cuál igualdad? No, él habla de soberanía e inteligencia. Falso. Sería entonces verdadero, falso. La A. ¿Está bien? A ver la 8. Quiero verte en la 8. A ver la 8. Ahora sí. Vamos a la 8. Contesta la 8. Contesta la 8. Pretexto para la guerra con España en 1866. ¿Te acuerdas que hubo un incidente en la hacienda Talambo cuando pelean y muere un español? Ya pues, ese es un pretexto, ¿no? Porque acaso, esa fue una pelea entre peruanos y españoles, pero no es que el Estado peruano estuviera haciendo eso. La 8 la B de bueno. 9. A ver, 9. A ver, 9. El sistema de consignaciones llegó a su fin cuando Ah, mira. ¿Cuándo llega a su fin el sistema de consignaciones? Cuando se firma el contrato Dreyfus, fue. Porque en el contrato Dreyfus, Perú le entrega este recurso a una empresa extranjera, ¿no? Judío-francesa, que iba a tener, el contrato Dreyfus implicaba que ellos tendrían la exclusividad, el monopolio en la venta del guano. La 9 la D, doctor. Y la 10 ya para que te consagres, la 10. Te voy a esperar, te voy a esperar. Vamos, inténtalo. ¿Cómo va la 10? Sobre el primer civilismo indique aspectos importantes. Uno, ¿la expropiación se trae para acá? Sí. La uno sí, eso lo detectó Manuel Pardo. La uno está bien. Dos, ¿se desarrolla la guerra con España? No, eso es en la época de Prado. Tres, ¿se construye el ferrocarril Lima Callao? No, eso es Ramón Castilla. Cuatro, ¿se firmó el Tratado de Mutua Defensa con Bolivia? Sí, ¿verdad? ¿Se aprueba el Reglamento de Instrucción Pública? No, eso lo aprueba Castilla. Por lo tanto, sería uno y 4. La C, profesor. Correcto. La C, campeón. ¿Qué hemos visto hoy día, profesor? Hoy día hemos hablado de la prosperidad falaz desde Ramón Castilla, primer gobierno, cuando Castilla establece las consignaciones. También hemos hablado de Chinique, ocurre el escándalo de la consolidación. Hemos hablado de Castilla por segunda vez. Castilla en su segundo gobierno aprobó la Constitución de mayor duración, la de 1860. Hemos hablado de San Román, de PC, Prado, José Balta, hasta Manuel Pardo, que ya es primer civilismo. Muy bien, ahora llegó el momento de que practiquen, mis queridos alumnos, ¿ya? Hay que practicar y para eso les invitamos a dar su examen a partir de este momento, ¿ya? Recién ahorita está apareciendo, por favor, ¿ya? Ahora sí ya pueden dar el examen.
Vamos, mis amigos. Mira, ya varios jóvenes han compartido incluso el link, les doy las gracias, muchas gracias. Todos tienen que dar el examen. La práctica es la clave. Tienen que practicar, mis amigos. Así que a practicar. Vamos, vamos. Voy a respetar el tiempo reglamentario para que todos den su examen. Todos tienen que dar. Vamos, mis amigos.
Acá tengo su lápiz si quieren. Hola, ¿qué tal todos? Muy bien. Queremos agradecer que han podido dar su examen. Muy bien, muchachos. Queremos felicitarlos. Ahora les invitamos a plantear sus preguntas del curso, preguntas del tema o temas anteriores, como no. ¿Ya? Preguntas del tema de hoy y temas anteriores con mucho gusto. Así que vamos, vamos. Empezamos entonces con las primeras preguntas de los jóvenes. ¿Ah? Las primeras preguntas de los jóvenes, ¿cuáles son? A ver, mientras saludamos, claro, hay que saludar a los jóvenes. Saludos a Diego Jean-Pierre, mis saludos totales para Steven Joseph de la Cruz, para Ariana Nicole, para Nadia Magdalena, para Rosa Verónica, para Solange de la Cruz. También mis saludos, Saraí Juana, Rosa Verónica, Flavio Arsenio, Lorena Natalia, a todos los queridos estudiantes, mis saludos. Y ya están llegando las preguntas, ¿ah? Ya llegan las preguntas de los jóvenes. Muy bien, felicitarlos por sus buenas preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. Claro, sí, sí, ya recibí tu pregunta, Franz, también de Nayara, Edith, también de Alexandra. Saludos, Alexandra, ¿cómo no, Alexandra Lice? Saludos. Sonline, saludos totales para Sonline. Michelle Patrick, también mis saludos. ¿Cómo no, mis queridos amigos? Saludos totales. Entonces, vamos a ver ya las preguntas y las respuestas que los compañeros están esperando. La primera pregunta de Frank Rosas es, ¿cuándo acabó la era del guano? Dice. Bueno, mira, mi querido amigo, eh, podemos decir que Ramón Castilla marca el inicio, ¿no? Sobre todo con Ramón Castilla, pues. Pero mira, va a pasar los gobiernos siguientes. Castilla, Echenique, otra vez Castilla, ¿de acuerdo? San Román, Pesé, Prado, Balta, Balta. Hasta ahí más o menos ya la era del guano ya se sentía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, José Balta firmó el contrato de una casa extranjera, pero ahora el mundo ya no demandaba tanto guano, ¿ah? Ahora surge el salitre y con Manuel Parto ya hablamos de salitre. Y luego ya viene la guerra del Pacífico, por algo le llaman la guerra del guano del salitre, ¿no? Digamos que la era del guano básicamente es hasta exagerando pues ya el primer civilismo, ¿no? Ya hasta ahí más o menos, ¿ya? Porque ya luego viene el estanco del salitre y ya el negocio va a estar en torno a ese producto. Gracias, Fran Rosas, muy amable. Navarra o Nayara Edic Obregón dice, ¿podría explicar sobre el contrato GIGS? Con mucho gusto. El contrato GIGS tiene que ver con un contrato bajo el sistema de consignaciones. La casa GIG es una empresa extranjera, inglesa, sino que Castilla, ¿qué dijo? El guano lo pueden vender tanto nacionales como extranjeros. Entonces, esta empresa era extranjera, pero igual, el sistema de consignaciones, ¿qué era? Llevaban a vender, se ganaban su comisión de venta y le pagaban al Estado su plata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la casa GIGS es una casa o una empresa muy poderosa que va a tener obviamente autorización del Estado para llevar a Europa y comercializar el guano. Pero la casa GIGS no va a ser la única. También va a haber muchos consignatarios nacionales. ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Gracias, Nayara. Muy amable. También mis saludos para María Fernanda Castro, ¿cómo no? Saludos totales. Saludos para Ilse Zabaleta Cagua, también mis saludos. Ahora pregunta, Stephanie Paola Mozo pregunta, dice, buenos días, profe, los criollos también se beneficiaron con la venta del guano, creo, que hicieron documentos falsos por el préstamo que hicieron y después de eso ellos se vieron. Ya, te cuento, te cuento. En primer lugar, ya entendí tu pregunta, Stephanie. Lo de la ley de consolidación que dio Ramón Castilla
era para devolverle o pagarle deuda interna a todos aquellos que se vieran afectados por la guerra de independencia. En la guerra de independencia tú sabes que hubo tantas batallas en las que algunas haciendas fueron destruidas o incluso a muchos hacendados su ganado le fue confiscado para que sea alimento para el ejército, pues. Para un ejército estamos hablando de miles, darles de comer todos los días. Entonces muchas veces se decía esto, ¿sí o no? Muy bien. Entonces yo pregunto, ¿qué va a hacer Castilla? Les va a pagar y los va a capitalizar. Y muchos de ellos ya van a tener ahora, van a tener un capital. Y con ese capital muchos se van a poner a vender guano. Pues tiene razón, Stephanie Paola, muchos se van a capitalizar. ¿Por qué? Porque si Castilla le pagó su deuda, ahora tenían plata, tenían capital. ¿En qué van a invertir su capital? En vender guano. Entonces van a ser consignatarios. Porque para ser consignatario, vuelvo a repetirles, tú tenías que tener tu propio barco para llevarlo a Europa, transportarlo. Además, debías tener trabajadores para ir a las islas y sacar el guano. Todo el día pico y lampa llenando sacos, ¿sí o no? Necesitas muchos trabajadores para eso. Así que el razonamiento está muy bien. Stephanie, felicitaciones. Vamos, mis amigos, vamos, vamos. Preguntas sobre la clase, por favor. ¿Ah? Preguntas sobre la clase. Vamos a agradecerle que hagan preguntas de la clase. ¿Cómo que no? Vamos, vamos. Con mucho gusto, Lorena. Lorena dice, profesor, ¿puede repetirlo el incidente de Talambo? Con mucho gusto. Vamos a explicarles. A ver, ante todo, el incidente de Talambo es cuando unos trabajadores peruanos y españoles tienen una pelea en esa sierra. Talambo está en el norte. No sé si usted conoce La Libertad. Hay un lugar que se llama Chepén, allá en La Libertad. De Chepén un poquito más allá de Talambo. Yo conozco. Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar en Talambo? Se pelean peruanos españoles, muere un español. España protesta enérgicamente. ¿Cómo es posible? Un momentito. Esa ha sido una pelea particular. No es que el Estado peruano esté persiguiendo, matando españoles. No confundan las cosas. Uy, pero España lo hizo grande, lo agrandó. Mandó un comisario regio para investigar. Perú le hizo la aclaración. Un momentito. Nosotros no somos su colonia. ¿Quiere conversar? Mande un ministro de Relaciones Exteriores o un embajador, pero no nos mande comisario regio, porque solo se manda comisario regio a las colonias. España dijo que ni siquiera quieren... No, 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 no confundan las cosas. Sí queremos conversar, queremos dialogar, pero tiene que mandarnos un ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué hizo España? Ocupó las islas de Chincha, las islas Guaneras, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, puede decirse que el incidente de Talambo fue un pretexto que usó España, fue un pretexto. ¿Estamos de acuerdo? Flavio Arsenio Villavicencio dice, ¿por cuánto tiempo era el contrato Dreyfus? Mira, la cosa Dreyfus se comprometía a vender el guano, pero déjame contarte que lamentablemente luego va a venir pues cosas que van a cambiar la situación del Perú. Por ejemplo, mira, Flavio, uno, viene la guerra del Pacífico y la guerra del Pacífico va a cambiar el panorama. ¿Por qué? Porque después de la guerra del Pacífico, Perú va a tener, de alguna forma, no solo pierde su salida, también pierde parte del guano. Aunque no perdimos los territorios, mucho de ese guano lo van a comercializar. Y después de eso, escúchame, ya que me preguntas, Flavio, en el gobierno de Cáceres, en la Reconstrucción Nacional, ya se firma otro contrato. Se llama el contrato Grace, ¿ya? Entonces ya esos contratos anteriores ya quedaban sin vigencia, pues. Se va a firmar un contrato con una casa Grace, que era una casa inglesa. Como Perú tenía deuda externa, Perú le va a permitir a la casa Grace, que era una casa inglesa, que siga explotando el guano. Imagínate. Yo te agradezco mucho por tu pregunta. Con mucho gusto, Alonso. Alonso Gustavo dice, profesor, repite la batalla de La Palma. Claro, cuando Echenique gobernaba y ocurre el escándalo de la consolidación, no olvides que Echenique pertenecía al grupo de los conservadores. Entonces, los que se van a sublevar son los liberales. Y quien nos va a liderar es Ramón Castilla. ¿De acuerdo? Ramón Castilla los va a liderar. Ramón Castilla
decreta la eliminación del tributo y la esclavitud. Cuando aprueba eso, ahora pues, Echenique su ejército lo va a enfrentar, pero Castilla también va a conseguir apoyo pues, de miles de indígenas, de algunos que habían sido esclavos, y en la batalla de la batalla de La Palma es decisiva, Alonso, es decisiva, porque Castilla le gana en la batalla de La Palma, lo saca del poder Echenique, y Castilla pudo hacer efectivo o que se cumpla lo que se eliminaba el tributo y la esclavitud, ¿ya? O sea que la batalla de La Palma es la batalla decisiva con la que Castilla derrota a Echenique. Gracias, Alonso. Ya, Alessandra, tu pregunta está bien interesante. Alessandra Licea Alcántara dice, profe, ¿cuáles eran los objetivos y características del contrato de Dreyfus? Ay, ay, ay. En primer término, Alessandra, vamos a los objetivos. Perú no andaba bien económicamente. No olvides que Balta heredó un país en crisis porque Perú salía de la guerra con España. O sea, la guerra con España se dio con el presidente Mariano Ignacio Prado, ¿no? Ya. La guerra concluye con el combate de 2 de mayo. Perfecto. Se convoca elecciones y gana José Balta. ¿Qué recibió Balta? Uno, Perú salía de una guerra, o sea que había crisis. Dos, ya no había tantos ingresos por la venta del guano, ya la venta del guano había disminuido. ¿Por qué, profesor? Porque ya se iban creando fertilizantes artificiales también, ¿ah? Pero sobre todo que como Perú estaba endeudado, escúchame, como Perú estaba endeudado, los consignatarios le prestaron plata a Perú para la guerra. Pero no es broma. Perú para financiar la guerra se prestó plata a los consignatarios, imagínate. ¿Y ahora cómo se cobraban ellos? Llevándose el guano. Así que Balta, Alexandra, estaba con una crisis. Podemos decir déficit, ya había déficit. Entonces, el contrato Dreyfus se firma, uno, se firma el contrato Dreyfus para tener ingresos, o préstamos, nos iban a prestar dinero, nos iban a pagar por adelantado, ¿ya? Iban a pagar por adelantado. Otro, iban a pagar mejor precio por el guano, mejor precio que los consignatarios. Y no es todo. También ofrecieron, ojo, amiga Alexandra, también ofrecieron eh, pagar una parte de nuestra deuda externa. Sí, ofrecieron pagar una parte de nuestra deuda externa. Efectivamente. ¿Cuánto, profesor? Más o menos 5 millones de libras esterlinas. Pero lo que quería la casa de Dreyfus, Alexandra, lo que quería era tener, ¿ya? La exclusividad, el monopolio. Entonces, al tener la exclusividad monopolio, lo dejaba sin el negocio de los consignatarios. Prácticamente los consignatarios quedaron fuera, en el aire, ya no podían tener el negocio. Gracias, Alessandra, por la muy buena pregunta. Y vamos, mis queridos amigos, todavía pueden preguntar. Pregunten del tema, pregunten de la clase o también temas anteriores. Si hay algo que quieres que te repase, profe, no entendí bien, con gusto te explico. Claro que sí. Y damos un cordial saludo, cómo no, un cordial saludo para Jimena Antonella Rodríguez Alberto. Mis saludos. Dice, profe, unas preguntas. ¿Puede explicar más sobre la guerra 2 de mayo? Ah, ya. Escúchame, la guerra con España en 1866 fue porque España estaba interesado en los recursos de las Islas Guaneras y porque España quería reconquistar sus antiguas colonias. Por eso Perú le pide ayuda a países vecinos. Perú le pide ayuda a Ecuador, a Chile, a Bolivia. Forman un acuerdo de alianza y el combate 2 de mayo fue una victoria. El combate 2 de mayo es una victoria no solo del Perú, sino de los países que apoyaron al Perú. Se consolidó la independencia americana, por supuesto. Y en cuanto a la Constitución de 1860, efectivamente, Jimena, Castilla lo aprueba en su segundo gobierno
Y esta constitución duró hasta 1920. Mira cuánto tiempo, ¿no? Por eso, el concepto que debemos manejar es que la constitución de 1860 es la mayor duración. Claro, José Antonio, buen dato. Pero mira, José Antonio, justo cuando ya termina la prosperidad falaz y comienza el primer civilismo, ahí Manuel Pardo funda el primer partido político, pues. Con Manuel Pardo se funda el Partido Civil. Ese va a ser el primer partido político. Y después vendrán ya otros partidos. Después de la Guerra del Pacífico va a surgir el Partido Demócrata, el Partido Constitucional, el Partido Liberal. Y después en el siglo XX, ya vendrán partidos conocidos, ¿no? Pero eso todavía es siglo XX. Así que el primer partido político es el Partido Civil, José Antonio. Gracias por tu buena pregunta. O ya, Nayara Edith Obregón Ramos pregunta, ¿podría repetir por qué se dio la batalla con Ecuador en el segundo gobierno de Castilla? Bueno, como hace un momento les expresé, Ecuador tenía una deuda externa con los ingleses, ¿ya? Y entonces estaba negociando su deuda externa Ecuador con Inglaterra. Pero se dice que en eso que estaba negociando, parte de la negociación implicaba cesión de algunos territorios. Y había territorios como Bombonaza y Pastaza que Perú reclamaba como suyos. Así que Nayara, Perú, o mejor dicho, Ramón Castilla, quiso dejar bien claro que esos territorios nos pertenecían. Así que Castilla le pide permiso al Congreso y le hace la guerra a Ecuador. Guerra que concluye con el Tratado de Mapasingüe. Perú y Ecuador firman la paz en 1860 con el Tratado de Mapasingüe y por supuesto Perú hizo respetar sus territorios. Gracias, Nayara, por tu buena pregunta. Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, Jimena, tu buena pregunta es excelente. Mira, dice, ¿por qué al gobierno de Castilla se le llamó prosperidad falaz? Me pregunta ella. Porque hubo mucho dinero, pero ¿por qué fue falaz? Porque no se invirtió bien, se malgastó, hubo corrupción. Si ese dinero se hubiera usado, Jimena, en industrializar el Perú, hoy día Perú podría ser hasta una potencia. Pero más se gastó, te cuento, en pagar sueldos a funcionarios administrativos. Según la estadística, más se gastó en expandir la burocracia civil y la burocracia militar. Imagínate, fue falaz porque fue una prosperidad engañosa, no se invirtió bien, no se usó bien los recursos. Ahí estaba lo malo. Muchas gracias por tu buena pregunta, Jimena. Antes, un mensaje a todos mis queridos amigos, ¿ah? Ustedes que son del Básico San Marcos, nos encargan las personas, los coordinadores todos nos dicen, por favor, profesor, recuerde a los jóvenes que este domingo 22 tienen su simulacro, que no deben olvidar que de 11:30 a 2:30, ¿no? De 11:30 a 2:30, usted tiene su simulacro este domingo 22, profe. Amigos, a dar el simulacro, porque así podemos medir nuestros conocimientos, medir nuestro nivel y ver cómo debo seguir esforzándome, mejorar. No hay que tenerle miedo a los simulacros, nos sirve para practicar. Si tú no practicas, no vas a llegar en forma, puedes practicar. Así que, mis queridos amigos, no olviden que este domingo 22 tienen su simulacro, ¿ya? Por favor, todos a dar su simulacro. No, Franz Rosas. Perú ganó la guerra y Perú hizo respetar sus territorios. Estamos hablando de 1860, ¿verdad?